Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tutti sono benvenuti. Este proyecto sonoro les habla el Teacher Rick. Hoy quiero compartir con ustedes dos apartes, dos frameworks de esta obra escrita por Dale Carnegie, conocida mundialmente como How to Win Friends and Influence People, cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Y bueno, esta es una obra del año 1937, impreso por primera vez. And what I find very interesting about this is how this guy buscó la manera de adentrarse en una sociedad que estaba formándose como la sociedad americana, estaba transformándose posterior al crash de 1929, y empieza a construir este imperio de lo que empezamos a llamar hoy en día el self-making business. Todo esto que incluso el mismo Earl Nightingale también aprovechó al máximo. Now I would like to share with you a bit of context about this book written by Dale Carnegie. You're gonna find something on Wikipedia or wherever you want. But what I find interesting about the story behind it is that this guy was a salesman. Este tipo era un vendedor y prácticamente se viajó todos los Estados Unidos en esto de la época de los trenes, todo lo demás, y tuvo taller de workshop mucho antes de escribir esta obra y de publicarla. Tuvo taller con todos los trabajadores de las vías férreas, a todos aquellos a los que les vendía. Y creo que esta es una parte importante también de la cuestión de la construcción del discurso y, por supuesto, influir e influenciar una cultura. Now, the thing is this, why this book is so effective, why this book has been like canon when it comes to businesses and sales and everything related to human relationships. I think the guy was visionary. Yo creo que el tipo era un visionario porque logró vislumbrar, logró anticipar la necesidad número uno de una sociedad que se estaba industrializando, y es entrenar la capacidad de comunicar las ideas propias, getting the message across, y también entrenar la capacidad de escucha para poder leer a las personas, leer entre líneas sus palabras para hacer los mejores tratos. In other words, to make them friends and influence them. Convertirlos en amigos e influenciarlos. So, here we go with this. This is the Carnegie rule. La regola Carnegie. So mostly the book is all about two parts. The first part is how to become a leader, and the second part is how to achieve that everybody else think like you. Entonces, estas dos partes del libro son: la primera, cómo ser un líder; la segunda, cómo lograr que los demás piensen como usted. So I'm going to share with you in few words what is this all about. So let's go with the first one, which is how to be a leader. And the thing is this, Carnegie dice que el trabajo de un líder consiste, entre otras cosas, en cambiar la actitud y la conducta de su gente. Él sugiere que lo primero es iniciar con el elogio y el aprecio sincero de las capacidades de las demás personas. En segundo lugar, dice que hay que llamar la atención sobre los errores de los demás de manera indirecta, y esto es lo que se conoce como la triangulación, de tal manera que la persona que está recibiendo la corrección no lo tome como algo personal, sino como algo circunstancial, y que son las circunstancias las que le llevaron a cometer el error. Por lo tanto, lo que se desea para evitar nuevamente un error es anticipar las circunstancias, leer bien el entorno. Another suggestion of his is hay que hablar de los propios errores. Siendo líder hay que hablar de los propios errores antes de criticar de los demás. Y esta estrategia es lo que también se conoce como la humanización del poder, o la humanización de quien detenta el poder. Carnegie también recomienda que un buen líder hace preguntas antes de dar órdenes. De esta manera puede lograr la aceptación de las mismas por parte de sus empleados. También es necesario permitir que la otra persona a la que se le está dirigiendo salve su propio prestigio. And this chapter in the book is so fascinating porque aplica técnicas propias de la filosofía clásica griega, incluso algunos ejemplos propios de la cuestión del Imperio Romano, y era todo esto de el elogio debe ser público, pero la corrección debe hacerse en privado. Y esto permite que la persona que está siendo dirigida pueda salvar su propio prestigio. También es importante que un líder elogie
los progresos pequeños y además en cada progreso hay que ser caluroso en la aprobación y generoso en los elogios, sin llegar a la adulación. Esta cuestión de los elogios en 1937, en la actualidad lo que hoy se conoce con otro término y es la cuestión del empoderamiento. Entonces quiero empoderar a mis empleados, quiero empoderar a mis dirigidos, entonces los llevo a que entiendan que el viaje es tan importante como el destino en cualquier proyecto. También es importante atribuirle a la persona que está siendo dirigida una buena reputación para que se interese en mantenerla. And the way he mentions it in the book is not like you have to make people to have their own affirmations, something like that. No, it's helping them to read the environment, helping them to read in between lines. The idea is that circumstances can be set in order to achieve easily our goals. That is the main aim. También dice que un líder debe alentar a la otra persona de tal manera que si comete un error parezcan fáciles de corregir. And this is something right now I remember Ronnie Coleman, Mr. Olympia. And I remember during a press conference, I guess he was competing for his 4th Mr. Olympia trophy. And there was another bodybuilder, and the guy was like complaining about the conditions of the contest and why Ronnie Coleman was always beating them. So Ronnie Coleman says something like this: okay, you're doing great, you're a great bodybuilder, but here's the thing, complaining doesn't solve anything. Quejarse no soluciona nada. Cristiano Ronaldo says in an interview like, todo tiene solución, lo único que no tiene solución es la muerte, which is very stoic from his part. But that's the thing. Todo error se puede corregir siempre y cuando no hayan casualties, víctimas humanas. Y la queja lo único que va a llevar es a la consecución de un gasto de energía innecesario. Clarissa Pinkola Estés en su obra Mujeres que corren con los lobos menciona que la pérdida de la concentración equivale a la pérdida de energía. So, if a person is trying to solve a problem, why focusing on complaining? Why not spending all that energy in finding a solution? Y finalmente, en esta primera parte del libro, Carnegie dice que todo líder debe procurar que las otras personas se sientan satisfechas de hacer lo que el líder dice se debe hacer. Carnegie sugiere también 12 pasos, and I know this very first season of the Teacher Week has been like focused on frameworks and este tipo de decálogos, and I hope they are useful for you. So, la primera parte dice que la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. So every time you can anticipate there's going to be an argument with another person or perhaps with a team, the best way to find a solution is avoid it at any cost. Just avoid it. One way to avoid a discussion. That is something that Carnegie doesn't explore. No dice mucho de cómo evitar una discusión. Es decir, we can dodge a bullet. No se puede esquivar una bala, pero evitarla que sea disparada es complejo. Entonces, una parte que puede complementar bien este libro tiene que ser con el código que maneja Maquiavelo en El Príncipe, y es la selección de las personas que se hacen en cuanto a estos roles. Él los menciona como ministros, pero al interior de una compañía, como asesores, ejecutivos, stakeholders, shareholders. So one way to avoid an argument is selecting the right people to be around. Entonces, para evitar una buena discusión, teniendo en cuenta este código, lo mejor es ser prudente en la selección de las personas con las que vas a tener que argumentar y discutir tus ideas. Now, the second thing for you to achieve people think like you do, for people to think like you do, is hay que demostrar respeto por las opiniones ajenas. Jamás hay que decirle a una persona que está equivocada. Because that way is going to be personal. Remember, hay que triangular, you have to make the other person to read the circumstances. Alright? It's not about the person to be a bad person or bad people. It's the circumstances that weren't read properly. So that what made was the person to be prompt to make a mistake. Alright?
So, in the number 3 we have, si usted está equivocado, como líder es preferible admitirlo rápida y enfáticamente. Aquí recuerdo un comentario de Chaz Palminteri, uno de mis actores favoritos, a decir verdad. Y él hablaba que cuando él empezó a dirigir películas, porque él comienza siendo actor de teatro, pero cuando ya había crecido, había escalado en el negocio y había empezado a dirigir películas, he used to stick a lot to the script. Decía que se enfocaba mucho en el guión, se apegaba mucho al guión, pero también this neighborhood logic, esta lógica de vecindario que le fue inculcada desde muy chico en el Bronx, en New York, le ayudaba a tomar las mejores decisiones respecto a las locaciones o los momentos de grabación, porque estamos hablando del filme, del celuloide, y la materia prima, así como el silencio para la música, es la luz para el celuloide. Entonces él decía que una de las mejores maneras en las que él sorteaba las grabaciones, cuando habían montado todo el setup y ya iban a empezar a grabar después del rehearsal, si algún asistente de producción o algún asistente de dirección le mencionaba que había una chance de mejorar el registro de esa escena en cámara, él evaluaba rápidamente e inmediato, si veía que podía potenciar el desarrollo de la historia ahí mismo in situ, but everything in order to make all the people like to feel their opinion, their take on things is valuable. Okay? La idea es que todo un equipo de trabajo siente que sus opiniones son valoradas y que pueden ayudar de sobremanera a sortear cualquier tipo de circunstancia. Now, the thing is this. Como les mencionaba hace un momento, Chaz siempre ha sido muy prudente en la selección de sus crews, de sus equipos de trabajo. Entonces eso también le permitía tener la confianza de adoptar medidas de importancia y de urgencia en el momento sin sentirse juzgado por aquellos que se las sugiriesen. Now, volviendo a este framework de Carnegie, está siempre que se vaya a tratar de influenciar a una persona o de persuadirla, se debe empezar de forma amigable y sin cuestionarle. Perhaps the thing with social media right now is that everybody is like behind a screen. Todo el mundo está dietro del schermo y es muy fácil criticar a las personas. Cuando vamos ya a hablar de manera directa, face to face, to another person, these behaviors from social media, they like pop out. Estos comportamientos de las redes sociales pueden llegar a sobresalir. Lo crean o no, a veces ni siquiera es el carácter de la persona, sino es el mismo cerebro el que se encarga de esta adopción de hábitos. So be careful how you explore social media in order to profit when you are trying to persuade a person face to face. Ahora, otra situación que Carnegie menciona es que muchas veces cuando queremos persuadir a una persona hablamos de demás. Entonces él da dos clavecitas y es: la mejor manera de persuadir a alguien es permitiendo que esa persona sea la que hable más, ojalá más de ella misma, y también permitir que esa persona en la construcción de su discurso sienta que la idea que nosotros les proponemos es más de ella que nuestra. Something like that. So, la idea es buscar que la persona sienta que es ella la propositiva y es ella la que toma la decisión sobre su propia idea, a pesar de que sea nuestra. There is a film called Inception. Hay esta película de DiCaprio, de Christopher Nolan, que se meten en los sueños. Y ellos, lastimosamente la traducción que se hace al español de la cinta del nombre es El Origen. But they are not actually doing an origen. No están haciendo un origen, están haciendo una inserción de una idea. Okay? Inception is the opposite to extraction in English. So, it's kind of the same thing. You have to make the other person to embrace an idea that is exterior, that is external to that person, as one of his own, como una de las propias, de tal manera que sea mucho más sencillo que tome acción. Carnegie también menciona que para lograr que las demás personas piensen como usted quiere que piensen es tratar honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, mostrando simpatía por las ideas y los deseos de ella.
Ahora, ponte en los zapatos de la otra persona, pero no es tan fácil ponerse en los zapatos de la otra persona, en especial en este juego de máscaras que tenemos y la cuestión de esta sociedad de las redes sociales, donde un buen ángulo de cámara te puede hacer creer que la está pasando de lujo, de maravilla. Entonces tampoco es caer ciegamente en esto. Y bueno, acá aplico también un poco el código de esto de Don Segundo Sombra. Es una obra de Ricardo Guirales que me encantaría explorar con ustedes más adelante. En esta obra cuenta la vida de los receros, del gaucho. Hay un cuento que tiene que ver con las apuestas. Y Don Segundo Sombra educa al protagonista siempre poniéndose en los zapatos de él. Y lo que él emplea, la herramienta que él emplea es la pregunta: si no hago algo, dejo de ser yo por no hacerlo, y si hago y si tomo esta decisión, reafirmo mi identidad. Es lo que le permite al protagonista entender las motivaciones, what we call the drives, las motivaciones de las decisiones tomadas por Don Segundo Sombra. Esto es lo que nos permite también entender cuál es el punto de vista de los demás. Now, there is a movie called Lansky, and it was starred by Harvey Keitel, and they focus a lot on the character. Se enfocan mucho en el carácter. Es importante el carácter mucho más que la salud, incluso mucho más que el dinero. Entonces, siempre que estamos tratando de conectar con alguien, dependiendo de su naturaleza, por supuesto, si logramos identificar el carácter lo más pronto posible, va a ser mucho más sencillo entender el ángulo de visión. Los tres últimos toques que da Dale Carnegie a esta parte de lograr que los demás piensen como usted quiere es apelar a los motivos más nobles, porque dice que en el fondo todos somos seres humanos y tenemos emociones y sentimientos, the feelings and emotions. Hay que dramatizar un poquito las ideas de tal manera que esta interiorización de las ideas con las que queremos persuadir a los demás tenga esta visibilidad, esta tangibilidad, que las cosas puedan ser tangibles. Las ideas tangibles son más fáciles de comprender. So, sometimes it's necessary to be a bit dramatic. Y el último toque, él dice que una de las maneras de lograr que las demás personas acepten fácilmente sus ideas es retándolas de forma amable a que acepten la idea desde el resultado. Everything like a possibility, everything like a chance. Siempre mostrando al final una recompensa. Es un poco como este viejo cuento de bastone e carota, la vara y la zanahoria. Y es que persuadir a una persona es cuando una persona acepte una idea, tome acción sobre la misma. And that is the way we would say, like, la persuasión está completa. So, thank you very much for listening to this episode. La pasé muy bien con ustedes en este episodio. Y, bueno, en la descripción van a encontrar el canal de YouTube del tutor Joel, quien fue el que me recomendó este libro, incluso me lo suministró. Vayan ya mismo al canal de YouTube y tomen las mejores clases de química con él. Nos vemos a la próxima y recuerden, insistir, resistir, persistir, pero jamás desistir. Esto fue el Teacher Vic. ¡Daye!